Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Brian Eduardo Moreno Delgado, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Amazonía. Primeramente, entraré a hablar de un libro llamado El Mercader de Venecia. Entonces tenemos que en este libro nos presenta un drama que abarca diferentes aspectos reflejados en nuestra vida cotidiana. Yo pude constatar como lo es la moral, la ética, la jurisprudencia en aspectos jurídicos, el aspecto de legalidad, entre otros. Primeramente empezaré planteando dos aspectos que me parecieron muy relevantes desde mi percepción, como lo es la elección del esposo de Porcia en Belmont y el pagaré o contrato de fianza, se puede decir así, que asume Antonio, que es el mercader de Venecia, y Shylock, que es un judío. Desde el primer aspecto tenemos que apertura una serie de discursos sobre el modo de juzgar lo moralmente valioso, los pretendientes de Porcia y la elección de los tres cofres. Cabe aclarar que en este libro nos plantea que los tres cofres que había dejado su padre para elegir el esposo correcto de su hija, entonces todos los discursos dados por los príncipes o pretendientes de la misma, de Porcia, eran sensatos y diferentes a pesar de que versaban sobre las mismas cosas. La gran diferencia está en la interpretación dada por cada uno respecto a estos cofres, los cuales están recubiertos de metales preciosos, eh, también recubiertos pues, de joyas, el cual era el reflejo de lo que para ellos moralmente era valioso y por ello lo elegían. La percepción de la realidad frente al valor de los metales juega pues, de cierto modo con el pensamiento de todos y en varios aspectos que trascienden en el mundo actual. La realidad de los pretendientes en su mayoría entra por la vista, pero a la vez o a la hora de razonar o la interpretación se dejan llevar por los deseos y la concepción de riqueza. Pero para Barzanio, que es quien elige correctamente el cofre, tuvo un razonamiento distinto y único y dejó al lado respecto a ciertos prejuicios que establece la sociedad sobre el concepto de riqueza, y el cual eligió el cofre correcto que poseía el retrato de Porcia, a pesar de que el cofre de cierto modo era el que menor riqueza estaba recubierto. De cierto modo las apariencias a los demás los engañaron, pero este que razonó y tuvo un pensamiento distinto a todo el resto fue quien le dio el valor que, que se merecía. Por segundo aspecto relevante tenemos el pagaré que se presenta y reflejan figuras jurídicas a pesar de que para la época parece un poco extraño o desconocido de cierto modo dentro del contexto. Se constata de cierto modo este tipo de contratos en esa época y se puede pues, de cierto modo deducir que, se, que la razón por la cual se encuentra restringido el objeto de los contratos y sus consecuencias punitivas desde lo que permite la ley, el conjunto moral y de buenas costumbres. El hecho del respaldo de la deuda con una libra de carne de Antonio da contexto y aspectos primitivos sobre los cuales versaban pues, los contratos. Pues, hoy en día pues, vemos perfeccionados y regulados como también a su vez el hecho de impartir justicia y de cierto modo rigurosidad respecto a lo planteado en dicho pagaré. Haciendo paralelos con la actualidad, tenemos que las teorías de la justicia, las cuales proponen limitaciones acerca de lo que puede ser objeto de transacción y demás. También la libertad de lo que versa el contrato es algo extraño pero lícito en su época y dado al incumplimiento por parte del mercader y su consecuencia demuestra la importancia y legalidad que tenía el mismo. Pues siendo lícito, el judío busca el cumplimiento de la cláusula de cierto modo penal
con lo que espera se resarza el daño de la deuda. Respecto a la teoría del discurso y derechos humanos de Robert Alexis, primeramente empezaré hablando respecto a Robert Alexis, ya que este es un hombre muy conocido, sobre todo pues a partir del cambio de la Constitución que se presenta en 1991 por la influencia que tuvo el derecho alemán. A partir del inicio de esta época, de esta nueva época o nueva manera de organización como Estado, y también por la influencia del derecho español, como se puede constatar, tuvo una gran influencia que luego se da también en el derecho colombiano. Para analizar algunos aspectos pues, más relevantes desde mi perspectiva, estableceré tres pilares. El primero es hablar del concepto que tiene el derecho, que de cierto modo lo establece como la doble naturaleza del derecho. El segundo es el tema de la relación entre el derecho y la moral, que parece que es un avance respecto a las regulaciones que establecen otras escuelas como el naturalismo, el positivismo, también el realismo, y con su escuela del no positivismo. Hace una relación novedosa entre el derecho y la moral, que la llame una relación necesaria conceptual. Y en tercer lugar, entender el derecho como discurso, que también es un avance a la idea tradicional del derecho entendida como poder y como orden, y entender el derecho como un discurso es entender una relación igual de sujetos que el argumento. Tenemos que, en primer lugar, la teoría de la doble naturaleza del derecho tiene pretensiones. Entonces, ¿qué nos estipula Alexis? Se escribe en los que considera que la ciencia tiene una pretensión. Entonces, la medicina, por ejemplo, tiene la pretensión de prevenir y curar enfermedades, y para eso fue hecha y socialmente mantiene por ello. Entonces, para Alexis, el derecho tiene una pretensión, cuya pretensión viene siendo la corrección y de cierto modo la pretensión de corrección en el derecho se da por la pretensión de justicia. Entonces, en todo discurso de Alexis siempre hay una transversalidad en el que tiene el derecho una pretensión de justicia, y ahora esta pretensión de justicia debe ser entendida de modo kantiano, es decir, como una idea reguladoras tradicionales de justicia, objetivizada obviamente. Para el escritor no tiene cabida, ya que por lo que exige es una idea kantiana, en lo que la justicia debe entender como distribución o conmutación, pero como una pretensión, no como algo que ya está hecho, sino como algo que se construye. Esta pretensión es una pretensión en primer lugar justa, distributiva. Tenemos que cuando existe un poder central se tiene a su cargo una desviación de los bienes o recursos, o una derivación de responsabilidad. La otra pretensión viene siendo que tiene la justicia, la pretensión de corrección y en la compensación del derecho, a la vez pues, que es distributiva, es compensatoria. Entonces tenemos que el derecho viene siendo compensatorio cuando hay cargas equivalentes. Cuando ante un arriendo, podemos poner este ejemplo, se otorga un bien para que él se viva en una casa o en un apartamento, o simplemente una pieza. Eso equivale entre el dinero que se entrega y el bien que se entrega en la justicia conmutativa, que también se da en contratos de permuta, en contratos de comercio, en contratos laborales, en varios aspectos. También tenemos que para Alexis es clave entender que todo se debe de unas ideas
de reglas, él la toma como reglas tristes de distribución y de compensación, ya que no es bajo como dirían los latinos de cierto modo. El derecho no es vacío, el derecho de entrada ya tiene pues unas tareas asignadas que ejercen desde los niveles mínimos, como podría ser una familia, puede ser, hasta los niveles medios como organizaciones sociales, hasta niveles superiores, hasta niveles superiores. Ya como último, hablaré del libro de estándares jurisprudenciales respecto al capítulo 2, estándares sobre los grados de conocimiento para valoración de las pruebas. Y pues el escritor comienza estipulando, dando un concepto de qué es una prueba, lo cual pues constituye una herramienta fundamental para el desarrollo de todo proceso. Nos trae a colación las posturas de David Schuch, cuyo pensamiento establece que ante la posibilidad de definir el significado de prueba, esta debe ser corroborada en donde el resultado sea satisfactorio. Al enfrentar los términos pruebas, datos y hechos, concluye que un dato se convierte en prueba en una inferencia particular cuando su relevancia con respecto a esta inferencia ha sido establecida. Entonces nos estipula también los medios de prueba, como lo son lícita y legal y su consecución y su aseguramiento, que cumpla con su práctica con el debido proceso, que sea conducente a niveles jurídicos, es decir, que no se encuentren prohibidos, conducentes a niveles prácticos, es decir, que tienen la idoneidad y capacidad demostrativa requerida, y creíbles a la luz, y por último, creíbles a la luz de los criterios de valoración de la misma. Tenemos los datos de prueba, pues, los define como pertinentes por referencia al tema de pruebas, y como creíbles de forma individual frente a los demás datos de prueba existentes. Nos da conceptos como qué es un medio de prueba, o de conocimiento, se puede decir así, cuyo pensar o a la hora de especular nos dice que es el nombre que reciben los órganos de prueba autorizados por el legislador para suministrar al proceso penal los datos de pruebas alojados en ellos. También tenemos qué es un dato de prueba, que viene siendo la información contenida en un órgano de prueba. Es un ejemplo, por ejemplo, una persona observa cómo otra le dispara a un ser humano. Esa imagen mental o información alojada en el cerebro de la persona de nombre A, quien sería el órgano de prueba. ¿Qué es el órgano de prueba? Entonces, para Davis y Echandía se entiende pues, este concepto como las personas que se limitan a colaborar al juez en la actividad probatoria, como testigos y demás. También tenemos la fuente de la prueba, que viene siendo el hecho del cual se origina el dato de la prueba, y por segundo tenemos el hecho producido en la audiencia del cual el juez extrae el dato de la prueba. Por último, tenemos también la existencia entre la prueba directa y la prueba indirecta, entendido pues a grosso modo la prueba directa cuando el enunciado sobre el hecho coincide con el hecho de aprobar. Y la prueba indirecta tenemos que se presenta cuando el enunciado sobre el hecho, es decir, la prueba, demuestra un hecho distinto al hecho por probar, pero del cual es posible deducirlo mediante una serie de inferencias construidas a partir de la zona crítica. Toca aspectos muy importantes como la diferencia entre hechos jurídicamente relevantes y hechos indicadores. Entonces se estipula que es un hecho indicador, el cual es un hecho a partir del cual se infiere la presencia de otro desconocido. Concepto que puede apreciarse es el que equivale o equivalentemente puede ser confundido con el indicio. Nos estipula cómo podemos identificar los problemas jurídicos con una serie de preguntas. Cómo se valora la prueba documental, cómo se valora la prueba física, la valoración entre la prueba testimonial, pericial respecto a niños y adolescentes.